Al término de la regencia de Espartero, se inicia en España el periodo conocido como la era isabelina, cuando apenas tiene 13 años, siendo reconocida como reina Isabel II. En 1843, tras una larga guerra civil entre absolutistas y liberales, los liberales llegan al gobierno de la mano de Isabel II. En este reinado, en el año 1845, se lleva a cabo desde el gobierno la elaboración de una nueva constitución conservadora. La Constitución de 1845, elaborada por el Partido Moderado, se trata de una constitución conservadora que establece que la soberanía nacional recae en las Cortes y en el Rey, lo que se conoce como cosoberanía, un sistema de soberanía compartida. No se puede hacer nada sin la aprobación de la monarquía ni de la reina. La primera etapa del reinado de Isabel II se conoce en España como la década moderada, de 1843 a 1854. Es una etapa de clarísimo predominio de los intereses conservadores, de la burguesía conservadora en la prensa, en la política y en las elecciones. Los conservadores van a tener como líder al militar Ramón María Narváez, jefe del Partido Conservador. La filosofía política de la Constitución y de esta etapa se llama liberalismo restrictivo o censitario, que significa que el derecho a ser editor de periódicos, el derecho a votar, está restringido o limitado a personas con ciertos niveles de renta, propiedades, etc., generalmente la alta burguesía y la aristocracia. El liberalismo censitario se da durante todo el reinado de Isabel II, pero es especialmente efectivo durante la primera década. Durante esta etapa conservadora, muy mala para la prensa debido a las limitaciones, tiene lugar un acontecimiento histórico en Europa, la Revolución de 1848. Una revolución social, el año del Manifiesto Comunista de Marx. Es la entrada oficial en la historia de un nuevo movimiento político, social y periodístico, el movimiento obrero, el socialismo. Esta revolución social, que sacude todas las capitales europeas, afecta a España de forma que el gobierno endurece las medidas contra la prensa y la imprenta. Aparece en 1849 el periódico del Partido Conservador La Época. Era un diario aristocrático, elitista, muy serio y formal, caracterizado por tener poca difusión pero una enorme influencia política. Durante su existencia, este periódico se convirtió en el órgano predilecto de la burguesía conservadora española, famoso por su sección en bolsa. Antonio Cánovas del Castillo estaba ligado a este periódico. Fueron malos tiempos para la prensa, sin embargo, a mediados del siglo XIX, por fin la economía española comienza a desarrollarse. Desde mediados del siglo XIX, en España comienza un nuevo tipo de prensa, la prensa industrial, el periodismo de empresa, también llamado prensa informativa, que es el mainstream que se mantiene hasta ahora. Esto llega en forma de sociedades anónimas. El primer periódico considerado precursor de este tipo de periodismo recibe el nombre de Las Novedades y pretende ser informativo y recoger los nuevos tiempos. Es un periodismo informativo muy diferente al periodismo anterior, que era un periodismo político, filosófico, doctrinal, literario. Este periódico liberal era editado por Ángel Fernández de los Ríos. Los progresistas marginados del poder lanzaron este periódico y prepararon un golpe de Estado que se va a llevar a cabo en 1854. Iban a estar en el gobierno durante una etapa conocida como el Bienio Progresista. Durante la etapa del Bienio Progresista se llevan a cabo muchos cambios, como la Ley General de Ferrocarriles en 1855, la Ley General de Educación o Ley Moyano, aunque esta será aprobada en 1857. Pero en 1856 y 1857 hay otro golpe de Estado y vuelven los conservadores, terminando con el Bienio Progresista e iniciándose otra etapa de la historia de España, conocida como la década de la Unión Liberal. La Unión Liberal es un nuevo partido político que pretende unir a los moderados, los más centristas, une a los más moderados de los conservadores y a los más moderados de los progresistas. Es una especie de partido de centro que intenta evitar el enfrentamiento político. El jefe de este partido es el general Leopoldo O'Donnell. En este periodo aparecen periódicos como La Iberia. Este periódico es el órgano fundamental para entender la historia del Partido Liberal Progresista y para entender la trayectoria de su jefe político, también periodista, Práxedes Mateo Sagasta. Aparece también un nuevo periódico muy importante, La Correspondencia de España, no considerado ni conservador ni progresista. Se le conoce también como el periódico ministerial de todos los ministerios, porque está a favor del gobierno que hubiese. Fue el primer periódico de España que tuvo grandes tiradas. Como se vendía por la noche, le llamaban el gorro de dormir de los españoles. Pero el sistema de la Unión Liberal no llega a satisfacer ni a unos ni a otros. Los progresistas inician una oposición muy dura, sobre todo desde su periódico La Iberia, y se empiezan a tomar medidas cada vez más radicales contra los gobiernos. En 1860 los progresistas comienzan a mostrar su descontento en las calles. Intentan procurar un levantamiento contra el gobierno, a lo que éste reacciona cerrando imprentas y periódicos. En 1866 se produce un intento de golpe de Estado, la sublevación del cuartel de San Gil. El periódico La Iberia fue fundamental para preparar el ambiente de conspiración contra el sistema de control político de la burguesía conservadora. En este ambiente, el 16 de marzo de 1867, sale el periódico más importante en la historia de España durante el último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, El Imparcial.
que aglutina esos elementos de la burguesía, del ejército y de la intelectualidad que está en contra del predominio de los conservadores. Su periódico liberal progresista es sobre todo moderno en cuanto a las nuevas tecnologías con los nuevos temas informativos. Es un periódico empresarial, informático, cuyo editor era Eduardo Gasset. En estos años las ciudades crecen. En todas las provincias de España aparecen periódicos regionales importantes, como por ejemplo El Heraldo de Aragón, El Diario de Cádiz, las provincias de Valencia, El Comercio de Gijón, etc. El Imparcial se va a unir a la Iberia para pedir el final de la monarquía de Isabel II en busca de un liberalismo democrático más avanzado. La Revolución de septiembre de 1868, la Revolución de la Gloriosa, preparada por los progresistas gracias a estos dos periódicos, acaba con el reinado de Isabel II, dando comienzo al sexenio democrático. Los progresistas llegan al gobierno y convocan elecciones. En este periodo hay libertad de prensa total, sin restricciones. Aparecen muchos periódicos, así como la Constitución de 1869, que trae consigo el sufragio universal masculino. Aparecen además multitud de partidos políticos y de periódicos. Surgen periódicos de los movimientos obreros y republicanos, fruto de la libertad de prensa, de imprenta y del sufragio universal masculino. El 2 de mayo de 1879 se funda el PSOE. Pablo Iglesias ya tiene su periódico en el sexenio, La Emancipación, y es que los periódicos normalmente aparecen con anterioridad a los partidos políticos. Este periódico refleja el movimiento social. Coincidiendo con el sexenio aparece una gran revista, que va a ser la más importante hasta el final del siglo XIX, la Ilustración española y americana. Esta publicación introduce en España el modelo europeo del magazine. Este tipo de revista pretende también fomentar la lectura desde la infancia, ya que la lectura, la educación, para la Ilustración era un método de desarrollo social. En la política, el trono vacante en España provoca una guerra en Europa, conocida como la Guerra Franco-Prusiana, en la que cada país tiene interés en que el rey español fuera de su país. Al final, las Cortes deciden que el nuevo rey de España sea el candidato italiano Amadeo de Saboya, desde enero de 1871 hasta 1873. Tras ese periodo comienza en España la Primera República, que dura 11 meses, en los cuales hubo 4 presidentes del gobierno. Su corta duración se debe a los enfrentamientos internos entre los propios republicanos. La República finaliza con el golpe de Estado del general Pavía en enero de 1874. A finales de 1874 se produce otro golpe de Estado por el general Arsenio Martínez Campo, que se va a apoyar en 2 periódicos. Descubriremos más sobre esto en el próximo capítulo.